y en la que realmente nosotros más adaptados estamos, pero eso no obstante, eso no quita que nosotros razonemos cada una de las cosas que ellos colocan aquí y que la analicemos a la luz de los versos bíblicos, a la luz de la palabra de Dios, porque finalmente nosotros no estamos dejándonos guiar por un magisterio infalible, sino que estamos dejándonos guiar, y es lo que tan difícilmente esto se entiende en muchas cabezas, ¿no? Y es que la palabra de Dios siempre tendrá la razón y nosotros seremos lo que menos la tendremos. Entonces debemos acomodar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes por encima de lo que nos hayan enseñado, lo que nos hayan dicho a la luz de la palabra de Dios. Por eso es que estamos nosotros analizando cada porción de la palabra de Dios, cada doctrina, cada enseñanza que creemos, por qué la creemos, y la analizamos aquí, y es lo que cada creyente debe de hacer en todos los días de su vida. ¿Por qué yo estoy creyendo esto? ¿Por qué esto debe ser así? Y lo analizamos a la luz de la Escritura. Si tenemos muchas veces que profundizar y tener que ir a conceptos gramaticales mirando su idioma original, cosa que se nos hace difícil a todos nosotros porque hemos nacido bajo otro idioma, tenemos que estudiarlo cuando nos damos cuenta de que incluso muchas veces ni nuestro propio idioma sabemos. Entonces eso tenemos que decir: Señor, te necesitamos aquí, porque queremos hacer lo que tu palabra nos dice en medio de un mundo difícil, en medio de un mundo con diversas lenguas, con diversas capacidades, donde yo puedo ser uno de los que menos capacidades tenga, pero Señor, te necesitamos. Y eso es la mejor manera de nosotros poder entrar a estudiar la palabra de Dios para dejarnos guiar por su Santo Espíritu. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, en tus manos estamos y no en las manos de los hombres, sino en ti, no en nuestras manos, no en nuestras capacidades, sino en ti. Señor, dirígenos, guárdanos, guíanos, protégenos y ayúdanos, oh Dios, a hacer tu entera y única voluntad en todo, oh Dios, lo que estemos haciendo aquí en esta tierra. Utilízanos, ayúdanos, Padre, a aferrarnos a ti. Ayúdanos, oh Dios, a separarnos cada día más del viejo hombre, mirando, Padre, la obra que tú estás haciendo en nosotros, dándote la gloria, gozándonos en ella, disfrutando, oh Dios, de todas las cosas que tú permites y haces en nosotros. Ver el testimonio de los creyentes, ver cómo tú los fortaleces, ver cómo tú los ayudas, Señor. Es algo glorioso en nuestras vidas ver cómo tú trabajas en tu paciencia, no en la nuestra, porque nosotros se nos agota, se nos acaba, se disluye la paciencia de tal manera que tenemos que venir nuevamente ante ti suplicándote que nos ayude a ser paciente para poder hacer las cosas tal y como tú quieres. Queremos ser tus hijos y queremos guiarnos bajo la dirección tuya. Tenemos tu luz y queremos brillar cada vez más hasta buscar, oh Dios, esa semejanza de Cristo. En ti confiamos, Padre, para que seas tú quien nos dirija en todo lo que nosotros vamos a hacer en esta mañana. Que tú cuide y guarde nuestros corazones. En tu nombre venimos, Padre. En Cristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo a ti con gracia siempre. Amén y amén. Bien, amados, importante que estemos todavía en ese párrafo número 5 de este capítulo 22, donde habla de la adoración a nuestro Dios, cómo nosotros debemos adorar a Dios, cuáles son las recomendaciones bíblicas que nos dicen cómo es que el creyente debe adorar a Dios. Y en tiempos como esto es importante, porque hoy más que nunca los hombres establecen normas, medios, mecanismos, formas de cómo adorar a Dios, y tú la observas, parecen piadosas, pero contradicen la Escritura. Pero el hombre, mientras pueda convencer al otro hombre de que están en Dios y de que se vea bien, lo van a seguir haciendo. Porque mientras los hombres pongan su corazón y su dirección en las manos de los hombres y no en la de Dios, esto va a seguir aconteciendo.
Esto acontece más que nunca debido a las diversas informaciones que tenemos hoy, como nunca en la historia de este mundo. Los hombres se comunican a velocidad increíble. Algo sucede ahora y en segundo podemos saberla. Todo el mundo se entera a nivel mundial. Acontezca donde acontezca, solo con un botón. Usted sabe lo que está pasando en diversas partes del mundo. Los nuevos descubrimientos, las nuevas filosofías, cómo se hacen virales, por usar un lenguaje actual, y los hombres las siguen, sin tener que ir a la palabra de Dios y escudriñarla. Y hermanos, es interesante que nosotros nos coloquemos en este mundo y podamos ver cómo hoy en día es normal decir dentro del mundo ateo que nosotros no aportamos nada a la sociedad, que ya todo lo que la religión aportaba, todo lo que Cristo aportaba ha pasado a ser antiguo e inútil. Nada más lejos de la realidad. El hombre cada día va en un derricadero detrás de lo que ellos creen mejor y abandonan a Dios. Solo cuando el hombre regresa a Dios y ve su conducta y ve la necesidad que tiene de Cristo, es cuando en verdad ese hombre puede entender de que en verdad Cristo hace falta en este mundo. De que Dios hace falta en este mundo. No puede jamás esta humanidad, ni podrá jamás despegarse de Dios para buscar mejores soluciones. Que lo diga, lo pueden decir. Siempre lo han dicho. Siempre siguen diciendo. Sin embargo, estamos siempre aportando con nuestras vidas, con nuestras capacidades que Dios nos ha dado para ejercer los dones acerca de lo que en verdad Dios dice: solamente viniendo ante mi presencia y humillándose ante mí, este mundo puede funcionar. Y este mundo funciona hoy en día es por el Evangelio, es porque hay muchos dando testimonio, hay muchos reflejando a Cristo. En cada institución humana hay creyentes que no permiten que muchas cosas pasen como otros sí quieren que sucedan. Siempre habrá un freno. Saque a todo lo que es de Cristo, de esta tierra. Y mi hermano, hay muchos que dicen que en menos de una semana el mundo se destruye. Porque los hombres tienen ansiedad de llevar a cabo sus proyectos, pero no se dan cuenta que sus proyectos solamente les destruyen. Demos gracias a nosotros, a Dios, porque estamos aquí reunidos y decirle: Señor, venimos a adorarte, venimos a servirte, ahora queremos saber cómo hacerlo. Hasta ahora nosotros hemos visto en este párrafo 5 y dijimos que íbamos a estar un buen tiempo en este párrafo 5 debido a las cosas que encontramos en este párrafo que son de importancia básica, de importancia gloriosa, única y esenciales que debemos entender. La semana pasada analizamos el bautismo, no quiero volver ahí. Hoy nos toca analizar esa parte que dice que parte de la adoración es la cena del Señor. Están ustedes en ese párrafo 5, ¿verdad? La cena del Señor. Y para eso vamos a leer los versos de 1 Corintios 11, 26. ¿Quién quiere leer solo ese verso? Tiene un contexto largo del cual podríamos hablar y yo quiero ver si nosotros entendemos exactamente lo que esto significa, si hay algún tipo de aportación que usted puede hacer a lo que usted entiende que es la cena del Señor. Este tiempo que nosotros aquí en esta iglesia hemos decidido hacerlo una vez al mes. Hay iglesias que lo hacen todos los domingos, hay iglesias que lo hacen una vez al año, hay iglesias que lo hacen cada 6 meses, pero no está mal. El Señor dice cada vez que lo hagan.
No podemos ni criticar a una ni otra. Ahora, lo que sí me causa dificultad es que existan personas que no lo hagan. ¿Se entiende? Eso sí, a mí me preocupa un poco. Vamos a leer ese versículo, de 1 Corintios 11, 26. ¿Quién me quiere ayudar y leer ese verso? Okay. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es lo que usted encuentra en ese verso solamente? Usted entiende que está hablando de ese tiempo conmemorativo que usted recuerda. ¿Qué es lo que usted encuentra como instrucción? Que usted dice, esto me lo voy a apropiar. Esto yo lo entiendo. No hay más. Solamente después analizaremos más cosas, si es posible, dependiendo de las preguntas que ustedes tengan aquí. Pero ¿qué usted encuentra en ese verso? Ahora, nuevamente, hermana, léalo. Vamos a ver. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Los versos bíblicos y más como estos, es necesario que usted se siente, se recueste hacia atrás, piense, pida dirección al Señor y diga, Señor, ¿dónde estoy yo aquí con este verso? ¿Qué dice el verso? Para usted, usted se lo va a aplicar. Para mí es un recordatorio de que el Señor viene. Promesa. Y también que hay una constancia. Exacto. Una constancia de continuidad. Presente continuo. Continuar cada vez que tú lo haces, haciendo qué? Recordando La muerte del Señor. algo que es único en esta tierra. Es que no hay un acontecimiento como este, jamás ni existirá como este acontecimiento. Cuando el Señor se reunió con los discípulos allí, le dijo esto es único. ¿Ustedes creen que con esas palabras los discípulos, y esta es una buena pregunta, los discípulos entendieron de inmediato la magnitud de las palabras de Cristo? Eran seres como usted y yo. Y posiblemente estaban pensando, ¿pero de qué está hablando él? ¿Se quiere ir? ¿Para dónde va? Y lo vieran de una manera rutinaria. Pero, ¿usted cree que en verdad los discípulos entendieron en toda su magnitud de lo que esto significaba? José Luis. Jesucristo viene trayendo todo lo que se hacía anteriormente. Y Él le recordó que este es el nuevo pacto en su sangre. Entonces, porque esas cosas ya va a pasar. Él viene a hacer nuevas todas las cosas y solamente la sangre de Él es que hace el nuevo pacto posible para ser acepto ante el Señor. Entonces, Él no nos da un mandato de qué cantidad de días hay que hacerlo, pero todas las veces que lo hiciera, porque hay que hacerlo, hacerlo en memoria de ese nuevo pacto que es en su sangre. Estás hablando de Colosenses cuando dice que el Señor colgó en la cruz muchas de las prácticas que se hacían en el servicio, en el rito para buscar expiación de pecado. Ahora es una invitación a mirar a Cristo. Comienza a crecer el sentido de esta celebración, porque lo que aquí se está diciendo es que, como Luis acaba de decir, y es un buen llamado, es venir a este nuevo pacto, donde ya yo ahora he visto al Cordero. Ahora la pregunta es a sus discípulos, ¿ustedes creen eso? Porque ustedes van a entrar en ciertos conflictos con esos que están ahí en el templo.
que están diciendo que no, que este Cristo que está reunido aquí con ustedes no es significativo. Y hasta el día de hoy se continúa tratando de destruir la figura de Cristo a pesar del bien y la bondad y lo glorioso de esta muerte de Cristo, pero el hombre en su terquedad, queriendo ser Dios y queriendo hacer las cosas a su manera, se oponen. Ahora, esos discípulos podrían estar en esta situación entre la espada y la pared. Amamos a los nuestros, amamos nuestras tradiciones, hemos sido edificados con nuestras tradiciones. Ahora vemos que Él ha dado todo, hablando de Cristo, todas las muestras de ser el personaje más glorioso, pero en verdad debemos poner toda nuestra fe en Él y descuidar todo lo que venimos haciendo. Es natural entender que a pesar de estar con Cristo, estar con Él todo el tiempo, estas dudas estuvieran ahí. Mi hermano, usted no tiene idea de lo difícil que es salir de una tradición y de tus padres, de lo que te han enseñado, de lo que tú viviste, que posiblemente los padres de muchos, de algunos en ese tiempo ya no estaban, ahora podrían sentir que le estaban siendo infiel ahora por mirar a Cristo. Mi hermano, es que mirar a Cristo significa ver lo grande de Él. Cuando tú ves que Él lo llena, como tuvo que decir Pablo, que Él lo llena todo y en todo. Cuando tú entiendes que Él lo llena todo y en todo, tú dices, pero ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué es lo que no me deja? Hermano, después de la muerte de Cristo y sus discípulos que le seguían, la gran batalla comenzaba, porque Él no estaba. Ellos se enfriaron, se escondieron, habían perdido toda la esperanza, un indicativo de que no habían entendido la magnitud de aquel sacrificio. Es cuando Pablo aparece y comienza a resaltar y a enseñar profundamente esta verdad. Pedro fue utilizado para que con una predicación muchos pudieran recibir por voluntad de Dios al Espíritu Santo, y al igual que hoy, Dios continuará añadiéndolo. Noten que desde ese mismo inicio dice que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Es su iglesia, es la de Él. Y como Él dijo en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y tenemos que caminar con todas esas enseñanzas bíblicas y nosotros ahora prestar oído a todas las fábulas y enseñanzas que encontramos en nombre de Cristo y que todavía siguen minimizando el nombre de Cristo. Cada vez que se reúnan deben de hacerlo en el nombre de ¿quién? Pero porque en tu nombre, Señor. Y eso es lo importante. ¿Por qué debe ser en el nombre de Cristo? Porque eres el único que puede interceder ante nosotros, ante el Padre. Único. Ahora, ¿todo el mundo está enseñando eso como doctrina? ¿Ve cómo dónde están las cosas? Que nos cegamos. Y decimos muchas veces que nosotros sí tenemos la doctrina de los apóstoles. Sin embargo, este simple verso es descuidado. No es visto. No es entendido. Porque lo leemos rápidamente, como posiblemente aquellos 12 sentados ahí comiendo con Cristo no habían entendido la magnitud de las palabras de Cristo. Si lo hubiesen entendido,
hubiesen dicho es juntamente con Cristo, consumado es. Jamás me apartaré de Cristo. Pedro comenzó a negarle. Los discípulos se dispersaron, atemorizados. Tuvo Cristo que volver nuevamente y decirle, tóquenme, yo estoy aquí. Porque por más decía, no, a mí que me muestren. No puedo creer. Porque me has visto y me has tocado. ¿Tú crees? Bienaventurados aquellos que sin haberme visto y sin haberme tocado, creerán. Él ya lo veía. Una parte importante de este plan de salvación es que Dios conoce los que han de ser salvos. Conoce los salvos. Nosotros entramos en todo ese dilema, en todas esas batallas internas, porque nuestras capacidades no nos permiten ver a un Dios que haya escogido y que conozca a sus hijos. Eso es difícil y cada vez que lo pensamos no lo entendemos, pero no podemos decir que no. No podemos decir que no, porque entonces minimizamos a Dios. Mi hermano, esas palabras de Cristo cuando dijo consumado es porque todo lo que se planificó en la eternidad pasada ya estaba hecho. Es que ya lo hizo. Dios está manifestando su luz a través de sus hijos. Dios está manifestando su poder y controlando este mundo a través de sus hijos. Él nos utiliza, nos dio capacidades, nos dio dones. Él quien llama, es Él quien trae. Es Él quien salva. Y cuando Él salva, no deja la salvación en tus manos. ¿Se entiende? La salvación nuestra nunca estará en nuestras manos. Los hombres nos empeñamos en decir que sí, que sí, que sí. Y que debemos cuidarla con temor y temblor. Esa es la gran incógnita cuando hablamos de esa responsabilidad que cada creyente tiene. Porque Dios, cuando nos llamó, nos dio esa responsabilidad. Viene junto con eso. Como cuando la enseñanza de la Escritura, de esa salvación, de fe, de justificación por fe, Él te da esa fe como medio de salvación. Y junto con esa justificación va a venir todo ese paquete. De repente tú te verás haciendo cosas que glorifiquen a Dios. Obras. Llenando necesidades de tantas personas. Glorificando el nombre de Cristo. Sin que tú te des cuenta cómo es que lo estoy haciendo ahora. Porque junto con todo esto Dios te colocó a ti en una posición donde tú serás útil. Y Él irá contigo hasta el fin del mundo porque Él te llamó y te hizo su hijo. De ahí es que es tan importante yo recordar lo que el Señor está haciendo y ha hecho por mí. Pero cuando yo cambio, le doy un giro a eso y me veo a mí y digo, wow, Señor, yo no soy como los demás. Ese es el ejemplo del fariseo, y del publicano. Y aquel fariseo, ¿no? Yo no soy como los demás. Es eso lo que hacemos. Mientras más obras, más justificación tengo. La justificación entonces viene tomando la parte de la santificación. Porque mientras más obra yo hago, más santo y justo soy. Dios no te declara más justo por tus obras. Dios te declara justo porque Cristo llevó tus pecados en la cruz y te declaró, tú eres justo. Señor, pero ¿qué me merezco yo? ¿Cómo que yo soy justo?
Sí, hijo, yo sé que no puedes ni siquiera entender eso, porque cada vez que tú comienzas a manejarte en este mundo, te das cuenta de todas tus debilidades. Por eso tuvo yo que morir por ti, darte capacidades, ponerte a funcionar, darte responsabilidades, haciendo cosas que tú no imaginas que podrías hacer. Te vas a encontrar con personas que tienen más capacidades que tú, otras menos, otras más, un mundo muy diverso, y a todas Dios la va a estar utilizando para hacer su obra, pero tú estarás haciendo cosas que solamente Dios las está manejando, utilizándote a ti. Yo no me lo gané. Mi hermano, el que vive por obra para justificarse, las obras nunca van a terminar. Y ese sería un buen tema a analizar al estar hablando del por qué yo recuerdo a Cristo cada vez que me reúno a tomar este pan y este vino. ¿Qué fue todo lo que Él hizo por mí? Me justificó. Y Él me santificó. ¿Cómo llama Pablo a la iglesia cuando escribe? A los santos. ¿Cómo hacen otras congregaciones que lo beatifican? Ellos son los que los hacen santos, porque los hacen santos por sus obras. ¿Qué cosa buena ha hecho en la historia? No tiene que ser un santo. La pregunta es si Dios lo ve santo. Porque Dios ve santo a aquellos que Él santificó, no lo que el hombre santificó. El hombre puede santificar a quien quiera en su mente, pero en la mente de Dios, que es el que tiene valor de ver a aquel que en verdad es santo, es al que nosotros tenemos que ver como santo. Y Dios santificó su iglesia. Su iglesia es santa, pura, sin mancha, sin nada. Pero es su iglesia. Esa iglesia que Él ha apartado para Él es la que Él va a presentar ante el Señor. Y nosotros somos miembros de esa iglesia, donde llegaremos a la presencia de Dios por la muerte y resurrección de Cristo, su sangre derramada. Llegaremos ante el Padre. ¿Sabe cómo usted llegará ante el Padre? Según las Escrituras. Vamos a estudiar Efesios y vea lo que dice. Es que usted llegará ante el Padre como que usted nunca en su vida ha pecado. Y usted se analiza, pero es que eso no es así, Señor. Sí, pero es que no fuiste tú. Es que fue la sangre de Cristo que te limpió. Y Él, cuando te limpió, no te abandonó. Todo el tiempo estuvo contigo. A veces yo me pongo a hacer alegorías y a imaginarme cosas de lo que la gente al establecer doctrina hace. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Perfecto, nos limpia de todo pecado. Pero cuando las personas se van atrás y fallan y tienen muchísimos problemas, y tal vez usted dice, pero ya no asiste a la iglesia, ya no es creyente. Ah, bueno, es que perdió su salvación. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la sangre no lo limpió tan bien. Entonces no limpia tan bien de todo pecado. La sangre de Cristo tiene un defecto, porque no pudo estar tan limpio que volvió entonces a ensuciarse. Y hacen burla de aquella parte que la misma Biblia dice claramente cuando dice que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. No, hay una teología que se burla de este verso. No se asombre. Pero sin embargo, ese verso sigue siendo exactamente la parte real. Es que estaban ahí, pero es que nunca fueron míos. Nunca pertenecieron. Muchos me dirán, Señor, Señor. Y nunca pertenecieron a Él. ¿Usted se está dando cuenta de lo que estamos aquí diciendo? Reunirme en ese momento y decir, Señor, esta es tu sangre en esta copa que está aquí, y este es tu cuerpo. Te estoy recordando, pero recordándote por todo lo que esto significa en mi vida. Tú a mí me has limpiado. Por eso es que ese momento es tan significativo. Esto no es una celebración más.
No es algo que pase simplemente por alto y que hay que hacerlo. Es que cuando usted haga eso, todo su ser, todo su corazón está pensando en lo que usted es. Es tan glorioso ese momento que a nuestras mentes sí van a llegar momentos en que va a decir, Señor, y yo en verdad debería estar tomando esta copa y tomando este cuerpo, yo. Eso es glorioso cuando eso pasa. Usted me dirá, pero entonces no, hoy se volvió loco. ¿Sabe qué es lo que es? Que usted te está reconociendo quién usted es. Y ese es el momento donde usted comienza a verse a usted y ahora mirar a Cristo. Cristo no te ha regenerado para luego quitarte esa regeneración que Él hizo, porque eso haría a Cristo insuficiente. Lo que Cristo hace, lo hace bien. Y si no está bien es porque nunca lo hizo. ¿Se entiende? Por eso es que dice que es una gracia. ¿Qué es una gracia? Es un regalo. Dios no te va a dar un regalo para decirte, mira, no te mereces mi regalo, dámelo otra vez para atrás. ¿Se imaginan ustedes a Dios en eso? Es agradecido, le doy mi regalo y mira cómo me lo trata. No, es que a pesar de ver cómo tú lo haces, Él continúa trabajando contigo. Porque lo hizo por amor, no por tus bondades, sino porque tú eras malo. No fue que Él no entendió quién tú eras y te dijo, wow, déjame ver quiénes son los mejorcitos aquí, señores, que hay unos cuantos que me salieron muy buenos, pero en nuestra creación hay otros que son muy malos. No desecha a esos que son muy malos y escoge estos que son de los mejorcitos. No, eso lo haríamos nosotros. Eso lo haríamos nosotros. Él escogió para limpiarlo. Por eso es que la sangre de Cristo está en nosotros y nos limpia de todo pecado, y todos aquellos ritos que tipificaban la venida del Mesías, al verdadero Cordero, ya fueron clavados en la cruz. Pero eso no dice que toda la ley desaparece. La ley es la misma. De tal manera que cuando hablamos de la ley de Cristo no es una ley diferente del Antiguo Testamento. Es la misma ley, pero ahora mirándolo a Él en sus conceptos, en sus proposiciones, en sus direcciones. Por eso Él dijo que todo se reduce a ¿qué? A amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú ves esas dos cosas, tú estás mirando toda la ley. Toda. Porque para cumplir con eso, tú tienes que someterte a todo lo que es la ley. Cuando eso Pablo dice, yo no estoy sin ley, yo estoy bajo la ley de Cristo. Ahora yo miro a Cristo y cumplo esa ley a través de Cristo. No es una ley diferente. ¿Quién fue que dio la ley? Fue Cristo. ¿Se entiende? Allá Miguel quería decir algo. Una pregunta. A veces aquí nosotros hemos tenido la Santa Cena y han venido hermanos invitados, y yo me he dado cuenta que cuando estamos dando, cuando estamos haciendo esto, hay hermanos que no lo toman. ¿Por qué razón se hace eso? ¿Algunos hermanos invitados que no vieron? Yo he visto pues que no agarran la galleta y... No. O sea, yo no puedo controlar, eso es un asunto muy personal, pero en verdad es que cada creyente que ha depositado su confianza, su fe en Cristo, que ha sido bautizado, acuérdense lo que dijimos aquí la semana pasada, ese bautismo va acompañado del creer, porque es una manifestación de haber creído en Cristo. El bautismo en sí no es el que salva, pero es una manifestación que tú voluntariamente nace en todo tu ser y decir, yo he sido limpiado por Cristo y quiero dar mi testimonio. Todo creyente, yo no sé cómo pasa eso, pero nace el deseo de decirle al mundo que él ha creído en Cristo. Y otra pregunta, en una ocasión yo escuché a un hermano que dijo, cuando estábamos haciéndole la cena, después dijo que él no lo iba a hacer porque él no merecía
hacerlo porque a él le había fallado en esos días el Señor. Entonces, Eso es bueno saberlo. ¿Eso es válido o no? Le pregunto a ustedes. Sí, es personal. O sea, Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Cada quien aquí. Por eso digo, pongan el corazón ahí. Y ese pensamiento sí puede llegar, pero hay algo glorioso en ese momento. Es el mejor momento para tú inclinado ahí, con lágrimas en tus ojos, decir, Señor, perdóname. Cuando tú pones tu corazón y ves que Dios te ha perdonado, entonces tú tomas la Santa Cena. Por eso que para mí también es difícil ver a un creyente diciendo, no, allá, porque para mí es una rebeldía. Es hacer insuficiente la sangre de nuestro Para mí es Señor, una rebeldía. el Yo, sacrificio. cada quien sigue siendo personal. O sea, eso es personal. Pero para mí es una rebeldía, yo particularmente. ¿Cómo es posible que tú no puedas venir, te arrodillas ante Dios y digas, Señor, pase lo que pase, este es tu momento, yo necesito de ti, que tú me perdones, yo reconozco quién tú eres y aquí va este vino y este pan? Allá, Valentina. María estaba primero. ¿Quién? Marianela. Marianela. No, está bien. Como sea. Ya, bueno, mi pregunta es, ¿para tomar la Santa Cena usted tiene que estar bautizado o no es necesario estar bautizado para tomar la cena? Es que yo creo que el creyente, ¿O solamente es personal? Como el creyente usted lo vamos a considera? suponer, tú vienes al Señor, aceptas al Señor con todo tu corazón, entras a una iglesia local y la iglesia local quiere ver, como te hemos pedido, trae un testimonio, quiere ver tu testimonio, tu vida, y la muestra en que tú dices, yo hago un pacto con el Señor, es con el bautismo, porque el bautismo es un pacto con Dios. ¿Entiendes? Entonces, ¿dónde está tu corazón? No, yo no quiero bautizarme. Mi hermano, esa persona que dice, yo no quiero bautizarse, yo no creo que deba tomar la Santa Cena, porque él no quiere. Claro. Y un creyente que no quiera bautizarse, yo tengo que dudar, decía un creyente, porque la Escritura dice, el que creyere y fuere bautizado es una indicación de que ha conocido al Señor. ¿Comprende? El bautismo no salva, pero el creer sí, porque ya tú confiaste en Él y eres bautizado. Ahora una persona que diga, no es que yo no veo ninguna razón, yo creí en el Señor y ya no hay que ser bautizado. ¿Qué está haciendo? Diciéndole que no al Señor, que yo lo voy a hacer, Señor, no es como tú dices, como yo quiera. Entonces el creyente que es obediente a la palabra de Dios es lo que queremos ver. No queremos ver una persona que diga yo soy creyente, sino que sea obediente a las direcciones de Dios. Es diferente. Que eso es muy diferente. Exacto. Entonces, ahora déjeme decirle algo. Hay una persona que puede caer en alguna situación de enfermedad y que no encuentre la manera de ser bautizado, y yo quiero ser bautizado, y entonces dice, pero mira, queríamos venir contigo a compartir la Santa Cena, pero ay, lamentamos que tú no seas bautizado. No. Entiéndame. Dice, ese hombre quiere ser bautizado, esa mujer. Dice, mira, contigo vamos a compartir la Santa Cena, aunque no te llenemos la cabeza de agua. ¿Entiendes? Porque es ese corazón que sale de cada creyente. Yo quiero dar testimonio. Yo quiero que el Señor conozca que yo soy un hijo de Dios. Aquel que dice que me viene con ese cuento de que yo soy creyente, pero que a mí no. Mira, mi hermano, te recomendamos que por lo menos en esta congregación tú no tomes la Santa Cena. Porque yo quiero que sean creyentes los que la tomen. Creo que Valentina ya quería decir algo antes que Ivonne. Para ampliar un poco lo que preguntó Miguel, es verdad que a veces en el momento de la Santa Cena algunas personas quizás no están preparados o se le olvidó que había Santa Cena. Siempre hay un tiempo de reflexión antes de. Pero hay personas que, aún habiendo ya con antelación pedido perdón, siguen con ese sentimiento de tristeza y de depresión porque no se han perdonado ellos a ellos mismos o no se sienten perdonados. Entonces no es un asunto de sentimiento, sino de creerle a Dios. Una vez la fe juega un papel importante ahí. El Señor dice que Jesucristo es nuestro abogado y yo de corazón estoy pidiendo perdón. Yo tengo que creer que Él me perdonó. Entonces debo tomar la Santa Cena, porque no es un asunto de sentimiento. Es asunto de Aquí tuvimos una persona que me acuerdo que y participaba aquí en la iglesia, hacía todo, pero no tomaba la Santa Cena.
Y yo le dije, hermano, he notado que usted no toma la Santa Cena, no sé lo que pasa. Bueno, el Señor sabe dónde está mi corazón y yo no quiero faltarle al Señor. Tengo muchos problemas, en lo que incluso acabando de llegar tuve un problema en mi casa. Yo no puedo venir con ese problema aquí y tomar la Santa Cena, eso es personal. Pero el asunto es que volvía otra vez y con muchos problemas. Yo dije, pero ven acá, este hermano está lleno de problemas, pero están relacionados con el pecado. ¿Qué es lo que pasa? Yo le pregunté a mi hermano, ¿podemos ayudarte en algo? Porque para eso estamos, ver qué podemos hacer, porque de verdad me preocupa que no puedas gozarte en el tiempo de esta celebración. Y me responde, le dije la última vez que esto era personal. Yo dije, de verdad que sí tiene un problema. El problema se llama ego. Cuando es el ego lo que te controla, tú vas a tener que venir vivir de rodillas ante el Señor. Porque en ese tiempo de comunión, lo que usted necesita en toda su plenitud es la humillación. Acuérdese que usted se está mirando como un pecador y usted está humillado ante aquel que lo hizo por usted. Y usted, como dice Valentina, reconoce ese poder de Dios y esa verdad de cuando Él dijo que el que cree en mí es salvo. Yo digo, wow. Y yo estoy aquí jugando con Dios. Yo estoy aquí no creyéndole. Porque mi ego y mi vanidad no me permiten humillarme ante Dios. Ese es el momento en que el creyente que tiene falta, tiene pecado, tiene que venir y decir, Señor, aquí estoy. Es más, el día que él sabe que habrá ese tiempo de comunión con el Señor, de celebración, él debe irse preparando, él debe ir orando, suplicando al Señor y diciendo, Señor, confío en ti. Yo sé que estoy lleno de muchísimas cosas que están trabajando en mi corazón, pero yo voy ante tu presencia. ¿Usted cree que habrá un solo de los creyentes que pueda decir, bueno, Señor, hoy sí estoy listísimo para ese tiempo de comunión? Hoy no veo en mí ningún vestigio de pecado. Bueno, es que ya lo hiciste, solamente con decir eso. ¿Entiendes? Es que ya estás pecando. Si alguno dice que no tiene pecado, no pecado, ¿qué pasa? Dice, le estás diciendo a Dios mentiroso. ¿Usted quiere ver algo más grande que eso? Señores, tú eres un mentiroso, porque yo en verdad, aquí ahora mismo yo estoy bien limpio. Entonces, ¿para qué vino Cristo a morir por alguien como ti, por ti? Tú eres un mundo aparte, tú eres un inmaculado. Miguel. No, estaba comentando que es, por ejemplo, el fariseo. Que él es mucho mejor que los demás. Oh, sí. Es un llamado a nunca sentirnos así. Marianela. Oh, bueno, Ivonne también. Primero que Marianela, Ivonne, ¿cuál quiere? ¿Se lo rifan? ¿Cuál de los dos? Continuando con la pregunta de Mari, por ejemplo, si hay hermanos que vienen y se congregan continuamente, pero a veces vienen, a veces no, pero no han sido bautizados, o por ejemplo nuestros hijos, que han crecido en el Evangelio, pero no han dado testimonio porque no se han querido bautizar. ¿Ellos pueden tomar la Santa Cena o se les debe de permitir tomar la Santa Cena? No, así no. ¿No? Porque ya es una responsabilidad de la iglesia. Bueno, esa es mi cosa. Debe de haber un testimonio el Señor, antes de vamos a tomar. suponer que sean buenos creyentes, pero no están diciendo, yo quiero decirle a esta iglesia local que yo soy parte de la iglesia de Cristo. O sea, la respuesta, sí, yo lo entiendo. A la respuesta de Marianela es que sí es necesario ser bautizado y dar testimonio
porque es un caso muy diferente, como dice, que la persona quiere dar ese testimonio, ser bautizado, pero está en una cama y no puede. Entonces ahí sí se ve el corazón de esa persona. Pero hay hermanos que vienen y se congregan, pero no han sido bautizados, no podrían tomar la Santa Cena, o la iglesia no debería de permitirlo. Esto de quién toma o no toma la Santa Cena es algo sumamente complejo. Aquí nosotros podemos tal vez controlar eso. Pero imagínense muchas iglesias donde van de diferentes tipos y dicen, bueno, vamos a repartir la Santa Cena, vamos a hacerlo. Vamos, ahí va a haber de todo. Ahí entra todo el mundo, porque todo el mundo a veces creen que sí pueden, que no pueden. Usted tranquilo, deje que el Señor maneje eso. Yo antes me volvía loco con eso. Y dije, no. Yo necesito personas que si hay 2 o 3 que están conscientes de lo que están haciendo ahí y los demás creen que están bien, el Señor manejará eso. Ahora es nuestra responsabilidad hablar como estamos hablando aquí, para que cada quien entre en conciencia. Ahora otros muchos van a decir, oh no, yo sí puedo hacerlo, yo no voy a llevar todo lo que digan. Es que el problema no es conmigo, es con Dios. ¿Se entiende? Ese es mi punto. Allá. Sí, ya diga. Pero sí es bueno aclarar, porque tú te puedes estar engañando a ti mismo. Exacto. Y tú te puedes estar mirando como, oh, pues yo soy igual también que todos, porque yo estoy tomando la Santa Cena. Entonces, sí es bueno esporádicamente pues predicar al respecto, hablar para educar a la persona, porque se puede estar engañando a sí misma. Incluso no ser creyente y pensar que porque en ese día, en ese momento tomó la Santa Cena, es parte del cuerpo y es creyente. Entonces también es una responsabilidad en cierta manera nuestra, de todos. De todos hay que decirlo. Y eso es lo que se debe de ver. Porque hay personas que hacen culpable a los pastores, a los que están dirigiendo, de todas las acciones de los demás. Hay personas que llegan a tu iglesia y están mirando a ver qué está pasando aquí. Y el pastor puede hablar en contra de todo eso, pero si no ven que se está cumpliendo, dice, es que él es el culpable, él lo permite. No. ¿Que vamos aquí a coger un látigo? No. Y comenzar a decirle, usted no, mira, cuando tú vayas a repartir, vamos a suponer, Miguel, tú trajiste tu látigo hoy para que cada vez que alguien quiera coger, usted no. Espérese, mire, atrevido, usted no va. ¿Eso es lo que vamos a hacer? No. Dice, y el que está sentado allá dice, ahora sí estamos siendo rectos, eso es lo que hay que hacer. No, mi hermano, no. No. Es no Yo creo que eso es personal. Definitivamente. Y no es atacando, es en amor. Y como dijo mi hermana Yadi, es bueno sacar el tema para educarnos unos a los otros y hacerlo con limpia conciencia ante el Señor. No ante los hermanos, ante el Señor. Marianela. Sí. Por ejemplo, yo soy cristiana y vamos a decir que voy a una iglesia católica a visitar, porque me invitaron, y ese día en la iglesia de católica están dando la Santa Cena. Todos los domingos. Ajá, sí, eso es tradición. Eso es lo llamado misa. Ajá, la misa. Yo cristiana, ¿también podría tomar la cena en la iglesia católica? Yo no lo ¿O haría. el católico la puede tomar en la iglesia de nosotros si fuera lo contrario? Es una pregunta bien interesante. Sí. Porque acuérdense, estamos hablando de la persona que Dios ha transformado de manera individual. Exacto. Claro. Hay un rito practicado en una iglesia y tú dices, bueno, ¿qué es lo que para ellos significa esto? Bueno, y ese es un tema que por eso no creo que terminemos hoy, lo que es este tema de la Santa Cena. Esto significa para ellos de que aquel cuerpo, de que aquel pan es exactamente el mismo cuerpo de Cristo. Y de que aquella sangre es exactamente la sangre de Cristo. Y de una manera ambigua dicen, no es que estemos sacrificando todos los días a Cristo, pero es que cada vez que tú dices, este es el cuerpo de Cristo, tú lo sigues sacrificando. Vamos a suponer que sea real, que allí pase algo increíble y aquel vino se convierte en la misma sangre. O sea, en todas las partes del mundo, en todos los miles de años que hay, ¿cuánta sangre de Cristo se ha repartido? Y tenemos que preguntarnos, ¿es eso lo que el Señor quiso decir? Es una manera de llevar esto a un grado tan alto, que nunca fue lo que el Señor quiso decir. Porque lo que primero Dios quiso ver al decirte esto fue tocar las fibras de tu corazón.
no la parte material. ¿Se entiende? Allí no hay un accidente ocurrido que yo pueda ver literalmente que sí ha pasado. Eso explicando de una manera sencilla, que ustedes puedan ver. Yo puedo decir que esto se convirtió exactamente en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, pero cuando lo tomo, yo estoy tomando vino. Estoy tomando ese pancito y me sabe a pan y me sabe a vino. Y yo digo, pero ¿cuándo fue que esto se convirtió? No, ese es un sentido espiritual. Bueno, pues estamos cayendo exactamente en lo que el Señor quiere que te entiendas. No lo transforme en algo. Martín Lutero dijo que no era así, sino que era consustancial, sino que en sustancia tú lo tienes. No era el mismo cuerpo, tú seguías mirando el mismo pan, pero se unía tanto el cuerpo de Cristo en aquello que era prácticamente lo mismo, pero no era la mismísima sangre de Cristo. Vamos a la Escritura, porque yo no quiero ni siquiera ir al mundo reformado ni a lo que se había enseñado, sino directamente a cómo lo vio Cristo y cómo lo enseñó Pablo. En ningún momento vas a encontrar en las enseñanzas de los apóstoles, ni en práctica, ni en nada, que ellos decían, señores, aquí está el mismo cuerpo de Cristo. Es que esto de entender, de comer y beber, es un hebraísmo que simplemente significaba, en manera simple y sencilla, hacerlo tan vívido, tan real, tan concreto, que a pesar de ser algo literalmente conocido y en toda su esencia algo palpable y decir es pan y es vino, tú en todo tu ser, tú estabas sintiendo la presencia de Cristo. Por eso que el Señor dice, coman de mí. ¿Se acuerdan que llegaron en un momento de decirle, pero ven acá, ¿qué es lo que está diciendo Él? Estaba hablando de ese involucramiento profundo en ese momento que tú estás celebrando la Santa Cena. Tú te involucras tanto, mi hermano. Nosotros sí creemos que cada vez que celebramos la Santa Cena, debemos creer que Cristo está ahí. Amén. Amén. Que Él está ahí con nosotros. Pero de ahí de ir más allá, no. Entonces yo digo, bueno, yo no creo que esto sea. Porque además eso para ello tiene un condicionamiento salvífico. O sea, tú te estás salvando cada vez más. Por eso es que lo hacen todos los domingos. Para que todo se te limpie. Tú apruebas y es limpio. Pero es increíble que todos aquellos que fueron y tomaron aquella pan, aquella bebida, hermano, lo típico, porque lo viví, es que ellos después de salir de una de esas misas, se van al bar. Sí, sí. Pero es que en la iglesia católica, cuando es la Santa Cena, se levanta todo el mundo. La fila es hasta allá atrás. La toma cualquiera. Y como usted dijo, usted no está con un látigo para decirle, no, usted no. Usted no lo puede tomar. Todo el que quiera lo toma. Se para y lo toma. Como si nada pasa. Porque no están entendiendo la magnitud de lo que allí está pasando. No importa que diga que se convierta en la misma sangre ni en nada de eso, nada. Y como usted dice, la toman por tomarla, porque toman la Santa Cena y de ahí van para tomarse un bar, para el bar a tomar. Entonces, pero, ¿qué hiciste? Nada. Esa es la realidad. No hiciste nada, no sabes ni lo que tomaste. Hay algunos puntos que yo quiero traer para la semana que viene en este mismo sentido. Esto, tómelo como si fuera la introducción. ¿Alguien más quiere hablar por acá? Oh, Francisco. Sí, yo quería, pues, como hacer una pregunta. Okay. Después de la resurrección de Cristo, y antes de la conversión de Pablo,
¿hay alguna evidencia donde ellos dejaron de sacrificar los animales para tomar como a la muerte de Jesucristo como expiación de los pecados de ellos? Es una pregunta interesante, porque yo me pongo a mirar, acuérdense, el templo, sus ritos, los seguidores de Cristo. ¿Qué hacían cuando se reunían? Creo que por ahí va su pregunta. Es interesante nosotros poder ver que no se hablaba de sacrificios. Se miraba a Cristo. Creo que está hablando después de Cristo, que Él parte. Exacto. Lo que pasó de ahí en adelante era un entendimiento cada vez más claro, progresivo. No creo que lo hayan entendido de una vez. Acuérdense el libro de Romanos. ¿Debemos ser judíos o debemos ser gentiles? ¿Cómo debemos comportarnos? Ambos deben comportarse de una sola manera, mirando a Cristo. Él no quiere más sacrificio que no sea más que nuestro cuerpo. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cree que no está haciendo una alusión a los sacrificios del Antiguo Testamento? Te está hablando a mirar a Cristo y entregarte enteramente a Cristo, creerle a Él que lo que Juan dijo cuando lo bautizó era verdad. Todo tenía que partir de aquel bautismo de Cristo. Entonces, si yo soy cristiano y sigo a Cristo, yo debo creer que lo que Él dijo es cierto. Que Él clavó todo en la cruz. Es lo que dice Pablo en Colosenses 2:14, creo que es. Todo lo clavó en la cruz, refiriéndose a todo su sacrificio. Es un indicativo claro de que ya no hay ni siquiera que pensar de que la iglesia de Cristo hizo sacrificio. De hecho, están todos los rastros que podemos nosotros encontrar históricamente de que la iglesia de Cristo no hacía ese tipo de sacrificio. Por eso eran enemigos con lo del templo. Pero ellos, bueno, la Biblia nos dice que ellos seguían asistiendo al templo. Sí, ajá. Porque eran judíos. Y ellos eran celosos de la ley. O sea, nos dice el libro de Hechos, inclusive hay una versión, cuando Pablo va a sus viajes y regresa, le dice uno de los judíos que todos habían creído y que todos eran celosos de la ley. Y inclusive Pablo le dijo: rasúrate la cabeza con ellos y paga sus votos, para que ellos vean que tú sigues guardando la ley y que no hay nada de lo que están diciendo. Se te acusa que ya no se debe de circuncidar y otras cosas que él estaba proclamando, ¿verdad? Y él lo hizo, pero yo aquí en este caso pienso que lo hizo por razones de ganar a los hermanos judíos, no por razones de cumplir. Es un poco más que eso, hermanos. No se crean que fue tan fácil hacer ese traspaso. Muchos de los que Dios salvó, es posible que todavía tuvieran en su corazón. Acuérdense, al principio dijimos, salir de una tradición es difícil. Entonces, y que todavía estuvieran, dicen, no, yo tengo que llevar mi cordero al altar, pero Cristo lo hizo, sí, pero es que toda la vida lo he hecho, y el Señor en su paciencia. Pero la enseñanza es la misma, es llevarnos a Cristo. Había que enseñar ese evangelio, había que irlo llevando poco a poco. No fue tan fácil, incluso si ustedes se ponen a registrar lo que la reforma trajo a colación, que fue registrar la vida de todos los padres de la iglesia, ellos también tuvieron muchísimos inconvenientes con las mismas prácticas que ellos venían trayendo. Hermano, traer las enseñanzas de la iglesia y este evangelio no ha sido fácil a través de la historia, pero la verdad es una. Todo el tiempo fue bajo la base de los apóstoles, no más de ahí. Cristo es el Redentor, Cristo es el Cordero de Dios, no más Cordero. Esto tuvo que irse entendiendo. No fue tan fácil, no fue tan fácil. Por eso yo le hacía la pregunta, porque si recordamos que Pablo fue a predicar a las sinagogas
de los judíos que se convirtieron posteriormente al cristianismo, todos esos judíos sacrificaban, porque hacían ellos, celebraban la Pascua, sí, y sacrificaban los animales. A eso es lo que yo me refería, que si ellos todavía las mismas iglesias, me gustaría traer algunos, hasta que después fue el cambio. Documentos que tuvo, porque esto tuve yo que hacerlo y se me alarga un poco. Ya he escrito por documentos antiguos algunos párrafos, algunas cosas importantes, y en verdad que en las mismas iglesias que usted conoce, a esa que Pablo les predicó, tenían prácticas judías. Y por eso fue que Pablo tuvo que escribirle, decirle: por ahí no es, eso no es, una y otra vez. Y la carta de Efesios, que yo particularmente creo que es la misma carta que dicen que se perdió, que la de la Odisea, ese es mi concepto, creo que es la misma, pero ahí vemos mucho de lo que en verdad debe ser esa parte práctica de la iglesia de Cristo. Efesios, Romanos y Hebreos, ya. Es para no ver a la iglesia con las prácticas de ritos iguales a la del pueblo judío, sino todas mirando a Cristo. Y Hebreos dice: señores, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, no más nada. Es ahí el que está todo. Mi hermano, para el domingo que viene seguimos con esta parte y esto va a ser importante que lo sigamos haciendo. Nos extendimos un poco, pero necesario. Así que, hermanos, vamos a orar y que Dios nos ayude. Hay mucho. Creo que voy a tener que venir con la costumbre de traer algunos documentos aquí y leerlo, porque se va a ser necesario traer algunos datos históricos, porque es necesario que entendamos desde la raíz misma cómo es que la iglesia se ha estado desenvolviendo. La iglesia no se desenvolvió como, ya lo entendimos todo está perfecto, y este es nuestro grupo y aquel es tu grupo. No, eran judíos, todos. Y tenían que vivir lo que se convertían como si fueran judíos ahora, porque ¿quiénes le estaban enseñando? Eran los judíos con su práctica, su costumbre, su barba larga, su vestimenta, todas sus costumbres. Pero Cristo estaba enseñando un evangelio como promesa a Abraham, que era para todas las naciones. Y eso, Pablo fue llamado para eso. Pablo lo trajo y tuvo que, por los idiomas que tenía, repartir ese evangelio por diferentes partes del mundo. Eso fue sumamente difícil de más luego controlar, porque ya no era simplemente un pueblo judío, sino muchas gente de diferentes razas, y un buen político dijo: no, vamos a legalizar la iglesia. Del 313 en adelante, siglo IV. Constantino. Usted dirá si fue creyente o no. Yo creo que no. Yo particularmente. Pero usted podrá decir lo que quiere. Aquel fue un buen político. Que hoy en día esa legalización hizo creer a una institución que ellos son la iglesia apostólica, cuando por el poder y la unión al Estado hicieron llevar su doctrina y su religión como quisieron, y luego la adoptaron después de la caída en la parte occidental de Roma, y ellos tener el control intelectual de todos los sistemas, implantaron sus doctrinas y dijeron: nosotros somos la iglesia apostólica. Es que la iglesia apostólica de Cristo no la hace un nombre, la hace la práctica y lo que enseñen. ¿Se entiende? Vamos a orar.